etcétera. Y ya pues como de que lo que nosotros usamos para las tutorías, pues en mi caso yo utilizo más que todo el libro pues de Mandel, que está disponible en Clinical Key, en las datos de la universidad, el libro del propio Alonso y algunos pues como artículos sobre Neisseria meningitis. Bueno, lo más importante que siempre pues como que les recuerdo es que si bien nosotros vemos las bacterias en salud e infección, uno según como el sistema o los órganos más frecuentemente afectados o por importancia, es muy importante que recuerden que si bien esta bacteria es famosa por causar la meningitis bacteriana, también recuerden que existen otros cuadros clínicos que son muy importantes, como por ejemplo las enfermedades exantemánticas, muy importante en los niños y en ciertos cuadros clínicos, artritis sépticas, meningococcemia, que es cuando tenemos meningitis y la presencia de la bacteria en sangre, y puede causar algunas pericarditis, infecciones respiratorias, conjuntivitis y uretritis o proctitis meningocócica. También me gustaría que revisen este síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una de las complicaciones casi siempre mortales de las septicemias por meningococo, en especial después de una meningitis por meningococo. Regalan un momentico. Listo. Lo otro es que, no sé, pues como si tienen alguna pregunta del cuadro de meningitis, que es como que el principal que ustedes ven. Recuerden, pues muy importante que las meningitis se refieren a la infección de las meninges del cerebro y o pues de la médula espinal, muy común causado por virus o por bacterias. Es muy raro, aunque puede pasar que sea causado por hongos, por parásitos y por otras causas no infecciosas. Recuerden que los patógenos más importantes bacterianos son Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y los estreptococos del grupo B y Listeria monocytogenes. Y estos agentes etiológicos van a variar según la edad y ciertas comorbilidades que tengan los pacientes de base. Recuerden también la triada clásica de la meningitis, que es la fiebre, los signos pues como de los meningismos, que son dolor de cabeza, fotofobia, que el cuello pues esté como tieso, por decirlo así, y alteración del estado mental. Recuerden también muy importante los signos de Kernick y de Brunzinski, que nos habla pues como de esa irritación de las meninges, aunque van a ver que no todos los pacientes los presentan, en especial los niños tienen unas manifestaciones clínicas muy diferentes, que es una emergencia médica, o sea, va a requerir de una toma de muestras rápida, en especial de sangre, y el inicio de antibióticos empíricos rápido. Con el tema de la punción lumbar tiene el asunto de que no debe de demorar el inicio de los antibióticos, es decir, si no hay quien la haga, póngale el antibiótico y después esperamos a que alguien la haga. Si hay una contraindicación, póngale el antibiótico y esperemos a ver si se resuelve la contraindicación, ¿cierto? Lo más importante va a ser el inicio temprano de los antibióticos empíricos. Y que con la punción lumbar repasen también el patrón que presenta una infección bacteriana, que la diferencia de una causa viral y de otra causa no especificada, ¿cierto? Y lo que les contaba de que las complicaciones pueden ser muy variadas, desde signos, desde déficits neurológicos como sordera hasta ya daño de órgano blanco, como lo es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que me gustaría pues como que repasaran por su parte. Importante también que en el caso de los pacientes con meningitis por Neisseria meningitis, o en un caso pues como de meningococcemia, con los niños más que todo, muy importante, los niños se presentan con dolor en las articulaciones, lo que se conoce como mialgia y artralgia, dolor en articulaciones y en músculos. Puede haber un rash petequial o purpúrico, o puede haber pues el síndrome que les estaba contando. A los que les gustan los podcasts, en especial en inglés, les recomiendo pues este episodio de infectología adulta, donde, donde se trata pues como el tema de la meningitis alrededor pues como de un caso clínico. Bueno, entonces vamos a empezar. Como siempre, las características importantes de cada bacteria, en especial pues hoy vamos a hablar de Neisseria meningitis. Recordemos que las Neisseria son diplococos gram negativos, es decir, pintan rosados,
en este caso, Neisseria meningitis no se mueve, no es purula y es un intracelular facultativo. Recordemos que los intracelulares facultativos tienen la capacidad de vivir y multiplicarse tanto dentro de nuestras células como en un ambiente extracelular dentro de nuestro mismo cuerpo. Muy importante que Neisseria meningitis es capsulada. Vayan recordando la importancia de las cápsulas para las bacterias. Es un aerobio o anaerobio facultativo. Aquí les recomiendo que se queden con la que les hayan dicho en clase. La literatura pues es como muy variada al respecto. Y son catalasa y oxidasa positivo. Recordemos que es tanto una forma que nos ayuda a nosotros en laboratorio a identificar de manera temprana qué bacteria es y que para la bacteria le sirve como uno de los como factores pues como de virulencia, por decirlo así. Es una bacteria que nosotros consideramos exigente, es decir, es de difícil crecimiento en laboratorio. Requiere de un medio de cultivo que se llama Dyer Martin, que es un cultivo específico para las neiserias, tanto para Neisseria meningitis como para Neisseria gonorrhoeae. Entonces también importante pues ese dato que de pronto no les dan como la pista de la bacteria, pues les dicen, ah, creció en agar de Dyer Martin, entonces ustedes ya saben cuál es. Y que como forma pues como de alimentación para obtener energía, van a fermentar la maltosa y la glucosa, entonces descomponen estos azúcares cuando no tienen oxígeno y les permite obtener energía. Entonces, aquí pues como importante, yo recuerdo pues de los semestres pasados a los que les di tutoría, de que ustedes en clase vieron como muy a profundidad todo el tema del mecanismo de patogenicidad con los factores de virulencia, ¿cierto? Entonces aquí vamos a verlo como de una forma más general y clínica para que ustedes lo correlacionen con la bacteriología que les hayan pues como les hayan pues como enseñado. Entonces, tanto la microbiología es como de la parte de las meningococcemias se define por tres componentes que están relacionados, ¿cierto? Entonces, el primero va a ser la transmisión, la adquisición, que está por acá, y la colonización, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, ¿qué es importante? La nasofaringe es el sitio más frecuente de colonización, ¿cierto? Y es el punto donde inicia la transmisión de humano a humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos portadores en este momento conocidos. Esos portadores pueden ser de estados prolongados o transitorios. Entonces, por acá vemos que algunas personas hacen un cuadro en el 40% transitorio, el 33% es breve, es decir, días a semanas, pero sí hay personas que pueden tener un estado prolongado de casi de 9 a 15 meses. ¿Por qué es importante eso? Porque es que los portadores son la razón por la cual hay casos de meningococcemia en nuestro medio, ¿cierto? Si no tenemos esas personas portadoras y las personas están limpias, no van a haber esos casos. Y también recordemos, muy importante, todos los portadores en todas las infecciones, es que un portador no necesariamente va a desarrollar la infección. ¿Cómo se transmite Neisseria meningitis? Por secreciones respiratorias que pueden entrar directamente al cuerpo, pues de persona a persona, o que pueden sobrevivir en espacios inherentes y que ya por otra razón, ya pues como por contacto con esa superficie, nos infectemos, ¿cierto? Y dentro de la nasofaringe va a haber una competencia con el microbioma respiratorio. Entonces, dependiendo pues de cada microbioma de cada persona en su nasofaringe, qué bacterias tiene, qué otros microorganismos tiene, va a haber pues como esa, de que si va a haber una depuración, de que si va a haber un estado prolongado, transitorio o breve, ¿listo? Entonces también pues como muy importante esa parte. Y va a tener unos factores de virulencia que vamos pues como a que vamos a desenglosar más adelante, que son los más importantes para facilitar esa adquisición, colonización y transmisión. Entonces el primero es el polisacárido capsular, que les dije pues como que fueran pensando, pero que le va a dar como esas propiedades de adherencia y de propagación en las superficies de las mucosas y la va a proteger contra en entornos pues intracelulares y contra el complemento. Va a tener el lipooligosacárido, que ya vamos a ver que es diferente pues como al que hemos visto en otras bacterias, los serotipos capsulares, o sea, es decir, que
tenemos, como decirlo así, diferentes razas como de esta bacteria. En este caso ya hemos identificado pues como 6 de importancia en la clínica humana, y obviamente la presencia de otros factores de virulencia que vamos a ver que van apareciendo o desapareciendo según en qué parte de la patogenia estemos. Y obviamente los humanos, pues por decirlo así, tenemos, algunas personas tienen como la facilidad para que esta bacteria cause la enfermedad, ¿cierto? Entonces van a haber pacientes que tienen factores de riesgos propios, como por ejemplo la edad, el estado de vacunación, que sean pacientes pues con inmunodeficiencia, sea adquiridas por medicamentos, por tratamientos, o pues que tengan inmunodeficiencias primarias, es decir, que tengan fallas en su sistema inmune, y otros factores como por ejemplo, muy de la genética, que tengan polimorfismos genéticos que ayuden a que la bacteria mm, cause pues como todo el tema de la patogenia, como otras personas que literalmente van a depurar la bacteria como si nada, ¿cierto? Entonces, recordemos por acá nuevamente, la transmisión se da por gotas respiratorias grandes que viajan casi que 1 metro de distancia, y nosotros tenemos contacto con secreciones nasales o vocales directas de esa persona. Por cada pues como inóculo de infeccioso viaja entre 100 a 100.000 unidades formadoras de colonia. Muchas personas de esos portadores son asintomáticos y puede causar infecciones de las mucosas, no solo de neumonía, lo que les decía ahorita, perdón, de meningitis, sino también neumonía, conjuntivitis, sinusitis, otitis, epiglotitis, uretritis y proxititis. Y algunas personas, menos del 1%, van a hacer esa invasión al torrente sanguíneo, que es lo que les decía ahora que era la, la meningococcemia. El tema pues como de la colonización, ¿cierto? Las enfermedades invasivas ya son las que consideramos meningitis, meningococcemia, las artritis sépticas y la pericarditis, y van a haber ciertos factores que van a facilitar esa propagación. Entonces, ¿cuáles son? Importantes. El hacinamiento, contacto directo. Entonces, cuando yo tengo muchas personas viviendo en un solo lugar, en ciertos pues, casos de pobreza, por ejemplo, también se da mucho en dormitorios universitarios, más que todo en Estados Unidos, donde se comparten pues como tantas cosas. También brotes muy importantes, por ejemplo, en campamentos de soldados. eh, Dependiendo también en Colombia es muy diferente el tema, pues como el clima. Si la persona es fumadora, también le va a proponer como cierta parte como una inmunodeficiencia, y la coinfección con otras bacterias pues respiratorias. Y lo mismo que la presencia pues de esos portadores que les contaba, que sin esos portadores no hay la transmisión. Entonces, lo que les recordaba ahora, recordemos que, perdón, en otras tutorías, es que las bacterias son como nosotros, y es la forma que a mí más me ha servido como para aprenderme un poco el tema de la patogenicidad. Entonces, todas las bacterias se agarran de algo, es decir, hacen adhesión, todas se mueven, ellas encuentran una forma de colonizar, diseminarse, invadirse, ellas también comen, hacen una competencia por nutrientes o tienen mecanismos que les permiten obtener energía de nuestro cuerpo, se protegen, hacen antifagocitosis o regulan el sistema inmune, y son tóxicas. Van a ver que muchas bacterias, y en este caso también, tienen pues como ciertos factores de toxicidad. Entonces, ¿cuáles son como los más importantes de Neisseria meningitis? Vamos a ver pues que es una bacteria en realidad no tan compleja como otras que han visto. Entonces vamos a tener por acá las proteínas de la membrana citoplasmática, vamos a tener el lipooligosacárido, que le va a dar ese inmunotipo, que ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias con otros liposacáridos de las bacterias. Va a tener los pilis, miren acá esta fotografía donde se ven literal las rayitas de los pilis. Va a tener el polisacárido capsular, que es la que le va a dar como el serotipo, que es el término pues como de serotipo en la parte clínica, es que nos ayuda a saber cuáles son las que causan cierto tipo de infecciones. Va a tener las proteínas de membrana externa, que ahorita vamos pues como a desenglosar, y tiene pues por acá su fosfolípido también muy presente en las membranas externas celulares. Entonces empezamos con el lipooligosacárido. Entonces, ahí vemos que no se llama lipopolisacárido, sino que este va a tener una composición diferente, porque carece pues como de ciertas repeticiones de azúcares, que esos azúcares eran los que conformaban el antígeno O. Entonces, empezando por este lado, Neisseria meningitis no tiene
antígeno. Y lo que, pues, y como la importancia para nosotros es que va a permitir como inmunotipificar, pues, como hacer como un seguimiento casi que genético de las cepas de meningococo. Entonces, ¿cuál es como la composición? Este lipooligosacario tiene un carbohidrato llamado lactato N-neotrosa, que es similar a los glucosfingolípidos que están en nuestras células, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un tema de mimetización, que ya estamos pues ya como muy correlacionados con esa palabra, que lo que va a hacer es que va a evitar que se active el complemento o que en el caso de que se haya activado el complemento por alguna otra causa, va a inhibir esa acción bactericida del complemento, ¿cierto? También que es importante de este lipooligosacarídeo, que es liberado en el momento en que la bacteria, por alguna razón, de pronto vio que el ambiente estaba muy hostil, hizo una autólisis y cuando ella hace la autólisis, libera este lipooligosacario que va a estimular la producción del factor de necrosis tumoral alfa, que recordemos que es demasiado proinflamatorio, que se va a unir a los receptores TLR4 y va a liberar todas las citoquinas proinflamatorias clásicas, que lo que va a hacer es que va a perpetuar ese daño en nuestras células hospederas. El lipoligosacárido funciona como una endotoxina muy importante, porque va a desencadenar la cadena inflamatoria y va a producir el shock tóxico. Endotoxina porque estaba en la estructura bacteriana. Seguimos con la cápsula, que les dije ahora que fueran pensando mucho, pues como el tema de la cápsula. La cápsula es el principal factor de virulencia y casi siempre es el principal factor de virulencia en todas las bacterias que la tengan. Tiene varias tareas. Entonces, la primera es que es antifagocitaria. ¿Por qué? Porque va a impedir tanto la activación del complemento como de la fagocitosis. Va a permitir y va a evitar como esa destrucción de la bacteria conforme va viajando por el torrente sanguíneo hasta llegar pues como al órgano blanco donde vaya a causar pues como la infección o el cuadro clínico principal. Permite esa diseminación, como les contaba, y va a ser un tema de variación de fase y de variación antigénica. ¿Cómo así? Entonces, hay una variación de fase en el sentido de que la cápsula se activa cuando la célula está en el torrente sanguíneo. O hay una variación antigénica, es que ella va a poder variar este lipoligosacárido que vimos acá, pues el tema de la inmunotipificación, y va a evitar pues como ese reconocimiento de las bacterias por parte del sistema inmune. Es decir, el sistema inmune tenía codificados para cierto tipo de lipoligosacárido, pero si hay una variación en ese, pues no lo va a poder reconocer porque tenía codificado para otro lipoligosacárido. Entonces, según lo que ustedes leyeron, vieron en clase, ¿es la cápsula un factor antigénico? ¿Qué les han dicho? ¿Qué opinan? O sea, es decir, la cápsula genera defensas o anticuerpos, pues es capaz de inducir esa respuesta por parte del sistema inmune. Sí, Cuéntame por qué, ¿qué les dijeron? creo que el antígeno K. Ok, listo, listo, súper bien por ahí el compañero que respondió. Luego vamos a tener las proteínas de membrana externa, eh, que son las llamadas OMP, que lo importante es que van a inducir la apoptosis y van a facilitar la infección. Entonces lo que hacen es que alteran la señalización celular y permiten la supervivencia dentro del fagolisosoma, que es algo que ya ustedes tienen mucho más claro que yo por inmuno. Y vamos a ver que esta bacteria tiene tres clases. Una, que es la clase 1, que está presente en la membrana externa. Eso pues no creo que me parece como tan importante, pero igual pues como que se los digo por cultura. La clase 2 codificada por el gen por B, la clase 3 codificada por el gen por B también y que está presente en la membrana externa. Entonces pues como que las más importantes son la clase 1 y la clase 3. Ahorita vimos en la foto las fimbrias. Entonces, ¿qué tiene esta bacteria pues como de importante? Primero que son pilis tipo 4. También importante que se sepan qué significan los tipos de pilis, ¿cierto?
y que en este caso los pilis son muy importantes para el proceso de colonización como de adhesión al epitelio y al endotelio, ¿cierto? Entonces, esta bacteria tiene dos tipos de pilis. Entonces, tiene pilis que se denominan clase 1 y pilis clase 2. ¿Qué es lo más importante? Que están conformados ambos por unas proteínas llamadas PIL-C1 y PIL-C2. Siendo la 1, pues como la más importante y la más llamativa para nosotros, porque es la que se une al receptor CD46, que ya iremos familiarizándonos con ellos por inmuno, que es, pues es una proteína reguladora del complemento que está presente en muchas células y que encima de esto le va a favorecer a la bacteria una adherencia al epitelio y también pues como cierta parte de regulación del complemento. Además, los peelings le van a permitir todo el tema de autoaglutinación, es decir, como de unión entre sí, y la movilidad. Si les preguntan cuál es la movilidad de, de Neisseria meningitis, van a decir que es espasmódica. Listo. Tenemos las proteínas de opacidad, que las mostramos aquí también en el dibujito, que son proteínas de clase 5. En el caso de Neisseria meningitidis tenemos dos, la OPA y la OPC, siendo la A la más importante. ¿Por qué? Porque esta también es altamente antigénica, ¿cierto? Que es lo que le va a permitir al sistema inmune generar pues como esa protección. Entonces, ¿por qué son importantes estas proteínas? Porque están involucradas en todo el tema de la adherencia a las células epiteliales y al endotelio, facilitando ese ingreso al torrente sanguíneo. Yo he mencionado mucho el tema de las células epiteliales porque es que recordemos que esta infección es a través de las mucosas. Entonces, unirse a ese epitelio e ir penetrando, penetrando, penetrando hasta llegar al torrente sanguíneo es como la misión principal de todos estos factores de virulencia. Entonces, estas proteínas se van a unir a los receptores de las moléculas de la familia del CD66, que le va a favorecer pues como toda esa unión. Pero también hemos visto que se une a la heparina, a la vitronectina y pues también que están presentes en las mucosas y en las células endoteliales. Algo muy, muy, muy importante de esta bacteria es el sistema de transporte de hierro. ¿Por qué? Porque tiene unos mecanismos que alterna, que son estos tres, que le va a permitir adquirir el hierro de nuestras células, es decir, le va a permitir comer y nutrirse, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que ella secuestra el hierro que está presente en, primero, la lactoferrina, segundo, en la transferrina y luego en la hemoglobina o en la aptoglobina. Entonces, ¿cómo funcionan estos mecanismos? Entonces tenemos el TBPA o el TBPB, que es las Transferrin Binding Proteins, la A y la B, y también vamos a tener las Lactoferrin Binding Proteins A y B. Tenemos la LPBA, por aquí está, y LPBB. Entonces, importante, estos dos grupos son los que actúan al inicio de la infección y durante esa invasión que yo les contaba de entrar a la célula en epitelial y seguir avanzando. ¿Y por qué? Porque es que la lactoferrina es la principal fuente de hierro en las mucosas. Entonces, pues la bacteria tiene que expresar primero, tiene que usar primero este sistema de transporte de hierro. Seguimos avanzando. Entonces, ya la bacteria logró entrar al torrente sanguíneo. Ya tenemos lo que se conoce como bacteriemia. Entonces, vamos a tener el sistema conocido como HPUA o HPUE, que traduce, que viene de Hemoglobin Aptoglobin Utilization Proteins A y B. Y la explicación de eso es que la hemoglobina o la aptoglobina son la principal fuente de hierro en nuestra sangre.
porque es que ahí están los eritrocitos que llevan el hierro en la hemoglobina. Y tenemos otra proteína que pues ya es como al final o también pues como muy adicional, que es la, ya se les digo, la MBR o la Hemoglobin Binding Outer Membrane Protein, que nuevamente, como su nombre lo dice, primero está en la membrana externa y segundo es lo que va a ayudar a extraer como ese grupo hemo que está unido en la hemoglobina, pues como en su superficie y transportarlo al interior de la bacteria. Tenemos una proteasa de IgA, también un término pues ya muy familiarizado con ustedes y con la IgA, ¿por qué? Porque esta proteína va a escindir e inactivar la cadena pesada de la IgA humana, que recordemos, ¿dónde está la IgA humana? ¿Se acuerdan? En las Ya mucosas. en las mucosas. Es la principal inmunoglobulina presente en nuestras mucosas. Es prácticamente una de nuestras primeras líneas de defensa. Entonces aquí tiene casi que un mecanismo muy fuerte para evitar. Entonces lo que hace es que se une en el punto de unión, o sea, su punto de unión es la parte como de bisagra de la inmunoglobulina. Y al final tenemos el peptidoglicano, que pues ya lo hemos visto mucho en otras bacterias, que nuevamente también funciona como una endotoxina que se libera en esa autólisis bacteriana que vimos más arriba y que lo que va a ayudar es a activar el complemento, a inducir la fiebre y producir daño epitelial. Entonces vemos acá que le sirve tanto al cuerpo humano porque va a activar el sistema inmune. Y recordemos que la fiebre es parte de defensa de nosotros, pero todo esto a costa de un daño epitelial en nuestro cuerpo, porque claramente igual, como ustedes han visto, toda esta parte proinflamatoria tiene consecuencias locales y sistémicas en nuestro cuerpo. Chicos, pues la verdad, esto era lo que les tenía pues como preparado hoy. Es una tutoría en realidad pues como corta. No sé si tienen alguna pregunta de meningitis que quieran que resolvamos ya. Yo creo que igual nosotros mañana les llevamos pues como casitos de meningitis o una pregunta pues como de la bacteria. Yo voy a confirmar esto. No sé si pues haya cambiado algo. Ya ahorita pues les dejo como en el chat la parte de la cápsula. Voy a revisar bien porque en mi época no era antigénica. Entonces, si ya de pronto ha cambiado pues como la evidencia al respecto, les cuento. Igual pues si algo se quedan con lo que les hayan dicho en clase. ¿Tienen alguna pregunta de meningitis, de la bacteria? Y bueno, si no es así, pues creo que hemos terminado por hoy y nos vemos mañana. Ahorita confirmamos con Gabriel la hora, listo. Gracias. Muchas Listo. gracias.